Seguimos a esta hora aquí en Contigo en Directo conversando sobre este caso desde la ciudad de Iquique, donde Fernanda denuncia que la muerte de su hijo Esteban se habría producido por una situación de presunta negligencia ocurrida en la ciudad de Iquique. Esto inicialmente por un diagnóstico que no se produce, ¿no? Cuando ella lo lleva por un dolor de estómago, primero a la clínica Tarapacá, y luego es derivado al hospital de Iquique, cuando ya la situación estaba mucho más compleja. Estamos también conversando con el doctor Osvaldo Artaza, exministro de Salud y actual decano de la Facultad de Salud de la Universidad de las Américas, sobre este tema, y habíamos dejado planteada la inquietud también para que esto sirviera a modo de referencia en términos de el trato que reciben las personas cuando van a buscar atención de salud, sobre todo para un niño. Y cuando ya Fernanda cuenta que en menos de 24 horas había ido 2 veces a la urgencia por estos dolores que sentía su hijo. Ante un escenario como ese, donde ella relata que recibió como medicamento solamente que tomara Viadil y después le dieron ibuprofeno, ¿es conveniente buscar otra alternativa, buscar otro establecimiento, doctor? ¿Qué se puede hacer ante un escenario como ese cuando la madre tampoco confía en los procedimientos que está haciendo el centro asistencial para diagnosticar al hijo, ¿no? Bueno, lo primero es que la madre Fernanda tiene todo el derecho de buscar explicaciones y utilizar todos los caminos que corresponden, y por lo tanto los caminos legales está en pleno derecho de hacerlo. Eso es lo primero que quiero señalar. Lo segundo, me imagino que la clínica Tarapacá estará haciendo alguna auditoría y la estará haciendo con seriedad, eso me imagino. Yo estoy seguro que en el hospital de Iquique lo están haciendo ya, porque en los hospitales públicos existen protocolos muy rigurosos frente a un desenlace fatal, especialmente en el caso de los niños. Eso es independiente, o sea, independiente del curso de las auditorías médicas que se hagan. Fernanda, la mamá, tiene todo el derecho de buscar explicaciones, porque yo creo que el gran problema que hubo aquí es que efectivamente hubo un gran fallo en comunicar y en generar confianza con la mamá, y por lo tanto ella tiene todo el derecho de buscar esa explicación. ¿El fallo? Sí, Fernanda, cuéntenos. Pero una consulta, mira, uno como mamá, uno trata, ¿qué más se puede hacer? Tú llevas a tu hijo, que estás dispuesta a hacerle todo tipo de exámenes. Le hacen un escáner computarizado con contraste, le hacen exámenes de sangre. Era un niño que obviamente que si hubiese tenido una patología grave, uno quizás se deriva al hospital o a algún centro de salud que sea más competente. Pero en el caso que un niño no tiene ni un tipo de patología, un niño sano, un niño sanísimo y que solamente le duele el estómago, y yo solamente quiero saber el por qué y hago todo lo humanamente posible para que mi hijo esté bien, y los médicos que están acá, que están aquí en la clínica, me engañan diciendo que me atiende una pediatra, me engañan sabiendo que saben leer un escáner, me engañan con los exámenes médicos que le hicieron, que fueron exámenes de sangre. Estamos hablando de una clínica que en 24 horas te cobra 650.000 pesos por un procedimiento que lo lleva a la muerte finalmente. O sea, ¿qué más puede hacer una madre? ¿Qué más? ¿A dónde lo entrego? ¿Qué hago? Yo a mi hijo, era mi bebé, o sea, era mi hijo chiquitito. Yo estoy destruida, o sea, a mi hijo lo mataron y a mí me dejaron esta porquería de vida viva, pero en un infierno. Me dejaron muerta acá tratando de luchar y buscar explicaciones. Voy a buscar las explicaciones, seguramente las voy a encontrar, porque no deben estar tan escondidas estas explicaciones, porque son negligencias que están a la vista. Porque, como te digo, o sea, nunca debió haber atendido esa doctora a mi hijo, nunca, jamás. Acá también hay un tema que la doctora tampoco tenía permiso, por lo visto. Presuntamente no tenía permiso para trabajar en Chile, presuntamente tampoco era médico. O sea, también hay un tema con la clínica. ¿Quién fiscaliza esto? ¿Quién tiene la culpa? O sea, esto viene de mucho más allá. Viene del Seremi de Salud, que no fiscaliza este tipo de irregularidades. Viene la clínica que hace este tipo de contrataciones. Imagínate, en una noche que haya un solo médico en una clínica grande como esta, que no se haya podido ella tener una segunda oportunidad. Una médica joven, o sea, una médica que no
que ni siquiera sabemos realmente de su procedencia, porque ni siquiera es de acá. Entonces, ¿qué se hace? Uno se pone las manos en un especialista y al final uno se siente culpable de un montón de cosas. O sea, uno vive en un infierno por la muerte de tu hijo. Yo vivo en infierno diariamente, tengo pesadillas con los gritos de mi hijo, no puedo vivir en paz, no puedo comer, yo tengo más hijos, no puedo ser mamá, no puedo trabajar. A mí, yo estoy en una cárcel en estos momentos en mi propia vida. Gracias a ellos. Mi hijo llegó, como te digo, mi hijo llegó bien. Mi hijo cenó a las 11 de la noche de ese día. Mi hijo estaba viendo el teléfono a las 2 de la mañana, veía monitos animados porque no podía dormir. Jugábamos hasta que empezó con ese problema, que empezó a sudar y a tener respiraciones muy cortitas. Ella, en vez de revisar si algún medicamento le cayó mal a mi guagua, va y empieza a inyectar medicamentos para bajar sus latidos cardíacos, y uno confiando en que está haciendo lo mejor posible por tu hijo. O sea, ella, no sé, o sea, es un caso como, no sé, es macabro lo que hicieron con mi hijo. Es súper difícil poder encontrar explicaciones hoy día para lo que pasó, además etapa por etapa, ¿no? Aquí hay un diagnóstico que a lo mejor tuvo que haberse hecho en una etapa temprana, doctor, cuando Fernanda lleva a Esteban en una primera instancia. Uno también se pregunta cuando escucha los antecedentes si es que la primera vez que van a la urgencia no debió haber sido sometido a un examen más exhaustivo. Porque lo que relata Fernanda es que él no fue sometido, por ejemplo, a una ecotomografía. No sé si es que hubiera sido necesario haberlo sometido a un examen más profundo, pero desde la primera vez que van a consultar, ¿no? No la segunda vez, cuando ya el niño estaba mucho más grave, ¿no? No sé si al doctor ellos no le queda quisieron, esa sensación. ellos se negaron. Claro, Fernanda dice que ella pidió el examen, pero que se negaron a hacerlo. Bueno, lo primero que quiero señalar con mucha claridad es que Fernanda, la madre, no tiene ninguna culpa. Y cómo yo poder decirle, o sea, yo como pediatra viejo, ya cómo poder decirle que ella no tuvo ni una culpa, hizo lo que tiene que hacer, lo que hizo cualquier madre, lo hizo de manera diligente y amorosa. O sea, llevó a su niño a consultar, lo llevó una vez, lo llevó otra vez. El tema está que cuando uno examina por primera vez a un niño, no necesariamente tiene que hacer todos los exámenes, pero lo que sí tiene que hacer es darle indicaciones a la mamá de tal manera de que si el niño sigue más allá de un par de horas con problemas, que tiene que volver a consultar, y ahí evidentemente que las acciones son distintas. Ahora, es muy difícil opinar o dar un juicio sin haber estado involucrado. Es temerario, no es razonable que uno haga un juicio, y por lo tanto aquí lo que corresponde es lo que la familia está haciendo, que es el curso legal, y por otro lado que tanto la clínica como el hospital hagan las correspondientes auditorías médicas y el correspondiente aprendizaje, porque esto no puede quedar así no solo por Esteban, sino que también por el futuro de otros niños. Y quiero decir algo que lo quiero decir con mucha responsabilidad. Y quiero aprovechar de las muchas mamás y papás que me están escuchando. A lo largo de Chile, la mayoría de los hospitales públicos regionales están en mejores condiciones para manejar niños con problemas graves que las instituciones privadas. Eso lo digo por experiencia. En el caso de los adultos, tenemos muchas dificultades, muchas listas de espera, hay que armarse de mucha paciencia, pero en el caso de los niños, la atención en general es bastante expedita, y los hospitales públicos regionales, en el norte y en el sur de nuestro país, están en muchísimas mejores condiciones para atender casos graves de los niños. Y eso por años que hemos logrado eso. Así que esto lo doy como un consejo de todo corazón para las que me están escuchando, las familias que me están escuchando a través de este programa. Y mandarle un abrazo enorme a la familia
y pedirles que no se queden en exigir un derecho. El derecho es tener explicaciones. Sin duda. Y estoy seguro que tanto en el hospital de Iquique como en la clínica van a hacer las auditorías correspondientes y hacer los aprendizajes. Así porque es. estas muertes lamentables no pueden ser en vano. Sí, pues no pueden seguir ocurriendo también en estas circunstancias, ¿no? Donde la familia denuncia, además, haber sido tratada de esta manera, no haber sido informada oportunamente y finalmente la madre estar pidiendo que se aplique un tratamiento a su hijo en medio de toda la desesperación que significa una atención de urgencia. Fernanda, te queremos agradecer que hayas confiado en nosotros. Nosotros vamos a estar, por supuesto, también muy pendientes de la investigación. ¿Nos quiere decir algo, Fernanda, no? Sí. Mira, yo quiero dirigirme a la Comisión Médica de Cámaras de Diputados, que es lo que había dicho antes, a la doctora Molina y la doctora Cordero, que se propicie una nueva ley para castigar con mayor severidad y pena los delitos cometidos en negligencia médica, cuando causen daños irreparables y muerte de un paciente en el ejercicio de la profesión. Pocos añaden el ejercicio de la profesión. Actualmente este delito están castigados con bajas penas, considerando que con un atenuante se rebajan aún más esta, quedando en la práctica con una sanción muy leve e irrisoria en consideración al daño causado. Las penas deben ser aumentadas con mayor severidad, tal como se hizo en la ley Emilia, Zamudio, etcétera, porque este tipo de pena está contemplada en una legislación muy antigua, no acorde con los nuevos tiempos. Son muchas las personas en mi región y a nivel nacional que han sufrido estas pérdidas por malas praxis y que no han tenido la oportunidad de pedir ayuda y pedir lo que yo estoy solicitando en esta ocasión. Lo que sostengo no constituye una novedad, sino un hecho público notorio que no ha sido abordado. Insisto en mi mensaje a la doctora Cordero y Molina, que tienen suficiente experiencia para asumir mi pedido y les sean recibidas en el Congreso. Y en el hecho de ser menores, deberían ser más duras las penas aún. Nuestra culpa nada más fue confiar en gente que solo lucran y no tienen la vocación, personas que solamente fue Esteban un número más y plata para su billetera, porque eso fue para la clínica, un número más y plata para su billetera, pero para mí era mi vida, era mi mundo y me lo destruyeron. Y esto tienen que ser penas que sean consideradas con el daño que causen, no de la forma que son ahora, y que hay que estar luchando y luchando para que tener justicia. Fernanda, gracias. Sí, gracias, Fernanda. Nosotros vamos a estar muy pendientes del avance que tenga la investigación que ya lleva la Fiscalía, Hans también, y estaremos muy pendientes de las declaraciones que se puedan pedir, de las diligencias que se realicen y de las explicaciones formales que pueda arrojar este caso una vez que se llegue a las conclusiones necesarias, ¿no es cierto?, para poder llevar tranquilidad en la medida de lo posible. En la medida de lo posible es muy difícil poder hablar de tranquilidad, pero hay una demanda de justicia que tiene que ser satisfecha en este caso y se tiene que aclarar e investigar a fondo. Gracias, Fernanda, gracias, Hans, y gracias al doctor Artaza también por haber conversado con nosotros. Muchas gracias a los tres. Un abrazo. Vamos a esta hora a hacer una pausa comercial, pero al regreso vamos a tocar el tema que hoy día nos convoca y nos va a convocar, yo creo, en unas 2-3 jornadas más. La ley Naín Retamal, todas las declaraciones que se han producido en las últimas horas, lo que dijo la ministra vocera de Gobierno, las repercusiones que esto tuvo en el mundo político, la reunión que tuvieron algunos senadores oficialistas hace pocos minutos con la ministra del Interior. Eso y más a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Espérenos, ya volvemos. Acepta Dundar Cali.